¿Alguna vez has escuchado hablar de una bruja tan poderosa que ni siquiera la muerte pudo detener su influencia? ¿Te imaginas estar bajo el control de una fuerza oscura, incapaz de distinguir entre la realidad y la pesadilla? Hoy te contaré la escalofriante historia de María Celestina, una bruja que, incluso después de su muerte, siguió atormentando a un pequeño pueblo en lo profundo de las montañas. Pero esto no es solo una leyenda. Algunos aseguran que su espíritu aún vaga, buscando almas que poseer. Así que quédate hasta el final, porque esta historia podría cambiar para siempre tu manera de ver el mundo sobrenatural. Hace más de 200 años, en un recóndito pueblo rodeado por espesas montañas, vivía una mujer llamada María Celestina. Desde muy joven fue señalada como diferente. Su madre la había encontrado en la puerta de su casa una noche oscura de tormenta, y desde entonces María creció con un aura enigmática que la rodeaba. Era conocida por su belleza sobrenatural y sus habilidades para sanar enfermedades que ningún médico podía tratar. Sin embargo, el precio de sus curaciones no se pagaba con dinero. Se decía que María hacía un pacto secreto con cada persona que sanaba, uno que implicaba entregar una parte de su propia alma. Nadie sabía a ciencia cierta qué significaba esto, pero aquellos que habían recibido su ayuda parecían volverse sombríos y retraídos con el paso del tiempo, como si algo oscuro y terrible les carcomiera desde adentro. Entre los aldeanos había un hombre llamado Juan, un viudo con 2 hijos pequeños. Desesperado por la enfermedad que consumía a su hija menor, acudió a María Celestina. Ella aceptó curar a la niña, pero a cambio exigió que Juan le entregara lo que más amaba en este mundo. El hombre, cegado por el miedo a perder a su hija, aceptó el trato sin pensar en las consecuencias. Al día siguiente, la niña despertó completamente sana, pero la tragedia no tardó en llegar. Pocas semanas después, Juan fue encontrado muerto en su casa. No había señales de violencia, pero su rostro estaba desfigurado por una expresión de absoluto terror. Sus hijos, ahora huérfanos, juraban que durante las noches escuchaban la voz de su padre susurrándoles que huyeran, que escaparan de la bruja antes de que ella los atrapara también. El pueblo, aterrorizado por la sucesión de extraños acontecimientos, decidió tomar cartas en el asunto. Una noche de luna nueva, un grupo de aldeanos se reunió en secreto para expulsar a María Celestina. Armados con antorchas y la determinación de quienes han sido empujados al límite, se dirigieron a su hogar en lo alto de una colina. María no opuso resistencia cuando los hombres la sacaron a rastras de su casa. Con una mirada fría y distante, les advirtió que sus actos traerían una maldición sobre el pueblo, una maldición que ni el tiempo ni la muerte podrían deshacer. Ignorando sus palabras, la llevaron al centro de la aldea y la colgaron en una vieja encina. Su cuerpo inerte fue dejado allí como advertencia para cualquiera que pensara en seguir sus pasos. Lo que nadie esperaba era que la muerte no sería el final de María Celestina. A partir de esa noche, los habitantes del pueblo comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables. Puertas que se cerraban de golpe, sombras que se movían en las esquinas de las habitaciones y susurros que se oían cuando no había nadie cerca. Una década después de su ejecución, un joven llamado Tomás, quien no había nacido cuando María vivía, empezó a experimentar visiones perturbadoras. Durante la noche, soñaba con una mujer vestida de blanco que le llamaba por su nombre. Al principio pensó que eran solo sueños, pero las visiones se volvieron más intensas y reales con el tiempo. La mujer, que pronto identificó como el espíritu de María Celestina, le pedía que la liberara, que la vengara de aquellos que le habían arrebatado la vida injustamente. Tomás intentó ignorar las visiones, pero su influencia sobre él era cada vez más fuerte. Empezó a actuar de manera extraña, alejándose de su familia y amigos y pasando largas horas vagando por el bosque. Un día, sus padres encontraron en su habitación un altar improvisado con velas negras y extrañas inscripciones. Decididos a ayudarlo, buscaron la ayuda de un sacerdote, pero los exorcismos solo parecían enfurecer más al espíritu que lo poseía. Los días pasaban y Tomás se consumía cada vez más por la presencia de María Celestina.
Sus ojos, antes llenos de vida, ahora parecían vacíos y ausentes. Hablaba en lenguas extrañas, profería maldiciones contra aquellos que intentaban ayudarlo y en más de una ocasión intentó herirse a sí mismo. La situación llegó a un punto crítico cuando, una noche, desapareció sin dejar rastro. Lo buscaron durante semanas, temiendo lo peor. Finalmente, un grupo de aldeanos lo encontró en la colina donde María había sido ejecutada. Estaba de pie bajo la vieja encina, mirando fijamente la cuerda rota que aún colgaba de la rama más alta. Cuando intentaron acercarse, Tomás comenzó a gritar con una voz que no era la suya, una voz femenina y aguda que les acusaba de asesinos y traidores. Aterrorizados, los aldeanos se retiraron, dejando a Tomás en la colina. Aquella noche, un fuerte vendaval azotó el pueblo y la vieja encina fue derribada por un rayo. Al día siguiente, encontraron el cuerpo de Tomás bajo los restos del árbol. Había una expresión de paz en su rostro, como si, al fin, hubiera sido liberado del tormento que le había consumido. Aunque Tomás fue enterrado en el cementerio del pueblo, su historia no terminó ahí. Desde entonces, cada año, en la misma fecha de su muerte, se dice que el espíritu de María Celestina vuelve a caminar por el pueblo. Algunos afirman haberla visto en las noches de luna llena, vagando entre las casas y murmurando maldiciones. Otros aseguran que, quienes escuchan su voz, están destinados a sufrir el mismo destino que Tomás. Después de la muerte de Tomás, el pueblo cayó en un estado de paranoia colectiva. Los habitantes, temerosos de que el espíritu de María Celestina buscara venganza contra cada uno de ellos, comenzaron a tomar medidas desesperadas para protegerse. Se colgaron amuletos de protección en cada puerta y ventana, se esparcieron círculos de sal alrededor de las casas y las familias más supersticiosas llegaron a dejar ofrendas en la colina donde había caído la vieja encina. Sin embargo, estas acciones solo parecían intensificar la presencia de la bruja. La gente comenzó a notar que las cosechas se marchitaban sin razón aparente, el ganado enfermaba y moría, y las enfermedades se propagaban con una velocidad inusitada. Parecía como si una sombra oscura se hubiese asentado sobre el pueblo, drenando la vida y la alegría de sus habitantes. Los niños, especialmente, parecían ser los más vulnerables. Muchos de ellos despertaban en mitad de la noche, gritando aterrorizados, afirmando haber visto a una mujer vestida de blanco deambulando por sus habitaciones. Uno de los eventos más aterradores ocurrió pocos meses después de la muerte de Tomás. Era la noche de la cosecha, una festividad que el pueblo solía celebrar con alegría, compartiendo comida y música alrededor de una gran fogata en la plaza principal. A pesar del miedo latente, los aldeanos intentaron recuperar algo de normalidad, esperanzados en que una celebración conjunta podría romper la racha de mala suerte que los perseguía. Sin embargo, cuando la luna alcanzó su punto más alto en el cielo, la temperatura descendió de manera abrupta, un viento helado sopló desde las montañas y las llamas de la fogata se extinguieron de golpe, sumiendo a todos en una oscuridad absoluta. En medio de la confusión, se escuchó una risa escalofriante que resonó por toda la plaza, seguida de un susurro que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. «Me han quitado mi vida. Ahora yo tomaré la de ustedes». Unos instantes después, un grito desgarrador rompió el silencio. Era el alcalde, quien había liderado la ejecución de María Celestina. Estaba tirado en el suelo, con la boca abierta en un grito mudo y los ojos completamente blancos, como si su alma hubiese sido arrancada de su cuerpo. El pánico se desató. La gente corría en todas direcciones, pero no había dónde esconderse. Aquella noche, conocida como la Noche de la Sangre, 7 personas más cayeron muertas de la misma manera, cada una de ellas relacionada de algún modo con la captura y ejecución de la bruja. La gente del pueblo, marcada por el miedo y la superstición, evita hablar de María Celestina. Pero en las noches más oscuras, cuando el viento sopla entre las montañas, es difícil no escuchar su risa siniestra resonando en la lejanía. Una advertencia para aquellos que se atreven a desafiar lo que no comprenden, un recordatorio de que algunas fuerzas nunca pueden ser verdaderamente controladas.
Si te ha atrapado esta historia y quieres conocer más relatos oscuros y misteriosos, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido nuevo. Y recuerda, hay leyendas que esconden verdades más aterradoras de lo que podríamos imaginar.